necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo en este nido rebelde e inconformista que ya sabéis que se encuentra oculto en lo alto de un árbol entre la vegetación, que por estas fechas empieza poco a poco a ser cada vez más densa, de algún salvaje bosque de Cantabria. Esta semana os traemos en primer lugar una entrevista que ha realizado nuestro compañero Luis, miembro del colectivo No Violencia, y de Zebra, colectivo en busca de una respuesta antimilitarista, quien en diciembre ya pasó por estos micros para hablarnos de la industria militar y que el año pasado también participó en ese espacio para denunciar al clúster de la industria de defensa de Cantabria y su sangrante curso de experto en guerra electrónica en la Universidad de Cantabria. En esta ocasión participa en este vuelo como entrevistador para hablar con la activista antimilitarista canaria Koldovi Velasco, con quien conversará acerca de distintos conceptos como la militarización, la violencia o el patriarcado, y la unidad que existe entre el patriarcado y el militarismo. Saltando de ahí a analizar cómo se expresa actualmente la guerra contra las mujeres en el contexto planetario y a hablar acerca de las alternativas contrahegemónicas y emancipatorias existentes como son la feminista, la ecologista, la antimilitarista, la lucha por la justicia social y la internacionalista. Dentro de su trayectoria de activismo, Koldovi forma parte de Alternativa Antimilitarista MOC, del Café de Espacio, también de la Asociación Canaria de Economía Alternativa, de Acción Directa No Violenta o de Redescan, la red canaria en defensa del sistema público de servicios sociales. Y por otro lado, en la parte final de este vuelo regresan una vez más Carmen y Miguel con la sección El Ventarrón Especulativo, en la que nos actualizarán de la situación de lucha en defensa del territorio en Cantabria y especialmente en relación a la lucha contra los proyectos de polígonos eólicos que nos están tratando de imponer. Antes de entrar en materia, mandamos como siempre un saludo y un abrazo a todas las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Y extendemos el saludo y el abrazo también a todas las observadoras y observadores que nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y como es costumbre en el nido, antes de entrar en materia y pinchar la entrevista de Luisa Koldovi y seguidamente que podéis escuchar también el ventarrón especulativo, pues vamos a calentar motores con un buen chute de flow y en esta ocasión con este tema llamado El Garbanzo Negro, cantado por Ludovico y realizado por Stay Tuned. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos este vuelo que hemos decidido ponerle el título de Feminismo y Antimilitarismo. Ludovico, Stay Tuned. Ey, ey, ey. Acabará metiendo a su madre en la air fryer. A esos rappers los barrera ChatGPT. Fuimos más de Mike Hill que de Mike Myers. Siempre habrá un poli donde un pobre divirtiéndose. El derecho del preso es fugarse. El eyeliner tan cruel como su culo. Bajo luna llena, 40 primaveras y en su how era. Vino a perrar, no por pali que lárgate. ¿Qué barras vas a tirar tú, manolete? Adoctrinado para matar, te lo creíste. Analfabeto emocional, no quieres aprender a amar. Morirás tan descuidado como mi padre. Vete a chupar soplete, a llorar a Twitter o a defender ricos en internet. Ese rapper no es un vándal, es un fascista de juguete. Llevas pañita en la boca como un chupete. Wow, wow, mira este potro, vino con otros bros. Flores de loto, floto como Rihanna en Super Bowl. Wow, wow, en la pista siempre front row. De esta mierda nunca overdose. Ludovico, el garbanzo negro del cocido. Hablar bonito es otra forma de cuidar al clan. Bam, bam, shitty, shitty, bam, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam. Bam, bam, shitty, shitty, bam, bam.
Emprendedores medicados ofrecen sus nucas a un dios loco al que llaman mercado. Laméis un calendario de deuda infinita y clavos de Cristo, pero no salvará el trabajo. Amamos al tomador como las focas. Bajo los focos hacen muecas pa' comer sardinas. La pereza no existe, solo es nuda existencia. Qué tristes sois, más papistas que el papa. Dejadnos en paz, la paz está rota y es púrpura esta noche estrangulada. Yo curro de carcelero para gloria del Estado. Escupo desde un chalet, dime, privilegiado. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, Coldovi, te oímos. ¿Tú nos oyes bien? Perfecto. Muy buenas tardes. Aquí de un lado a otro, del norte de la península a Gran Canaria, ¿verdad? Sí, al archipiélago canario. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Bueno, pues aquí empezó el invierno ahora. Ahora así empezó, que ¿verdad? sí. Aquí ha llegado también ahora, así que parecido, con sus matices en cada sitio, supongo. Sí. Muy bien, pues nada, ya hemos hablado previamente para encontrarnos aquí y ahora y comenzamos a hacerte preguntas, que tenemos poco tiempo, pero muy, muy intenso. ¿Vale? ¿Te parece bien? Estupendo. Muchas gracias por querer conversar y compartir este rato. Genial. Pues muchas gracias por atendernos, lo primero. Y nada, varias personas de aquí pues te seguimos, te ubicamos, te hemos escuchado y comenzamos comentando que en tus charlas sobre feminismo y antimilitarismo haces un recorrido por distintos conceptos que sirven de ayuda para comprender qué es esto de la militarización, qué es esto de la violencia, qué es esto del patriarcado y la unidad que tienen entre el patriarcado y el militarismo, para después dar el salto a conocer un poquito más cómo se expresa actualmente la guerra contra las mujeres en el contexto planetario y hablar de las alternativas contrahegemónicas, emancipatorias, como son la feminista, la ecológica, la antimilitarista, la lucha por la justicia social, la internacionalista. Vamos a comenzar por el concepto de violencia, al hilo de algunas reflexiones que nos compartías en algunas de tus charlas, que están muchas de ellas disponibles en las redes y en YouTube, en torno a la naturalización de la violencia y a la militarización de la sociedad, o el concepto de defensa y seguridad que dices que nos han robado, y estamos de acuerdo. Pues bueno, la pregunta sería, ¿qué nos puedes decir sobre el concepto de violencia? Pues hay una frase que plantean Graciela Hernández y Conchi Jaramillo que define de una manera muy exquisita qué es la violencia. Y ellas dicen que es la incapacidad de reconocer a la otra persona. Esto, por tanto, es como la base para cualquier ejercicio, como es la violencia de dominación, de imposición, que la violencia siempre conlleva daño para buscar el anular, el someter, el eliminar, el matar a la otra persona, ¿no? Al enemigo, ¿no? Y de alguna manera es una lógica, la lógica del enemigo, de la enemiga, que es la invasión de la lógica de guerra, la invasión de lo militar, que naturaliza, hace natural la violencia cuando no es natural en el ser humano ni en nuestra historia, pero sí es lo normativo y sí es lo más habitual, ¿no? Porque esta violencia es la lógica de someter y de construir la otredad, como dice Patuca, es convertir la otredad, las otras personas, en monstruosidad, ¿no? En deshumanizarlas. Y Galtung es una de las personas teóricas más importantes del tema de la violencia, sí, y que ha fallecido hace poquito, ¿no? Y que tanto nos ha ayudado a comprender muchas cosas. Él decía que la violencia es aquello que, pudiendo evitar un mal, no lo hemos parado, ¿no? Y él decía que hay 3 tipos de violencia: la violencia directa, que es la física, la que se ve, la más clara, ¿no? Pero que se sostiene en una violencia cultural, que son los contravalores, la competitividad, el individualismo, el aislamiento, la jerarquía, etcétera, el machismo, el sexismo, y una violencia también estructural, que es lo que decimos en las manifestaciones: violencia es no llegar a fin de mes, es decir, no tener las condiciones de vida
para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? En este sistema, por tanto, se sostiene este sistema capitalista, patriarcal, heteropatriarcal, racista, extractivista, ecocida, ¿no? Se sostiene y se perpetúa con la violencia. Y en ese sentido, esto que planteabas, la seguridad, el concepto de seguridad ha sido secuestrado por lo militar, porque la seguridad militar está basada en la violencia, defiende las patrias, las fronteras y sobre todo defiende a los más ricos, a sus intereses, defiende el orden tal y como está porque interesa a ese 1% que tiene la acumulación de la riqueza a costa de desposeernos a la mayoría de la humanidad de las condiciones de vida. Y esta seguridad militar se basa en la preparación permanente de la guerra. Genial, pues nos has dado un buen marco para comenzar y conectar directamente con otra idea que sacamos de una de tus charlas. Sacamos un extracto literal que decías: las guerras son la expresión más grotesca del patriarcado. El patriarcado no puede vivir sin que existan las guerras y la violencia. ¿Qué comparten el patriarcado y la militarización? Nombrabas alguna vez milipatriarcado, que citas, ¿no? Sí. ¿Qué comparten? El milipatriarcado, que es como lo plantean algunas compañeras del movimiento pacifista, antimilitarista y no violento de Colombia, es esa combinación de dos sistemas de dominación que se necesitan, que están muy, muy tejidos, muy interrelacionados, y por eso también es tan importante dar una respuesta feminista y a la vez antimilitarista, ¿no? Como ecologista y como estas otras dimensiones de las luchas, ¿no? Comparte el militarismo y comparte el patriarcado la misma lógica de control, de sometimiento, de subordinación de una parte sobre otra, de irrespeto, de esas lógicas de exclusión, y donde el poder sobre es un poder masculinizado, donde para ser un hombre 100% son las masculinidades guerreras, ¿no? Y donde estos sistemas de dominación también se mantienen a través de la fuerza. Este milipatriarcado, ¿no? En relación al patriarcado, la dominación de un sexo sobre otro, el masculino sobre el femenino, generando una desigualdad que privilegia a lo masculino, y la lógica del militarismo es la lógica de nosotros, ellas, amigo-enemigo, la respuesta violenta a los conflictos, la verticalidad, la uniformidad, la garantía de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, el militarismo y el patriarcado comparten lógica, ¿no? El control de una sobre otra, un ejercicio de ese poder influyente, y ambos sistemas colonizan el cuerpo de las mujeres, lo controlan, lo convierten en objeto sexual, en objetivo militar, en arma de guerra, ¿no? Y de alguna manera es importante porque comparten contravalores, ¿no? La sumisión, el autoritarismo, el desprecio por la vida, la jerarquía, el individualismo, el binarismo, minorizar a las mujeres, ¿no? Por tanto, son dos sistemas de opresión que se necesitan, que se alimentan, y que su expresión, digamos, más brutal es, como diría Yayo Herrera, esta guerra contra la vida que vivimos. Genial, nos lo pones fácil para comprender algunas ideas que en principio no lo son tanto, y citas a muchas personas, lo cual se agradece, y lo cual me hace recordar, ¿no?, que de algún modo pues las redes que queremos y debemos tejer, ¿no?, para avanzar juntas. Sí. Sueles hablar de Petra Karin, hablando de otra persona, esta mujer alemana, ¿no?, y Sí. sus palabras de feminismo y antimilitarismo. ¿Qué nos cuentas de ella? Lo que te apetezca para ubicarla, ¿no? Una persona que no se la conoce apenas, ¿no? Al menos Sí. ampliamente.
Es un ejercicio importante el hacer genealogías de las mujeres, de los hombres, de las personas en general que de alguna manera han contribuido y que nosotras hemos cogido el testigo de muchas de ellas, porque decía Walter Benjamin que no hay mayor dominio que el olvido. Y lo importante de hacer memoria de estas personas también es recordarlas y yo les invitaría a sumergirnos en sus vidas, ¿no? Porque Petra Kelly, por ejemplo, que nació en 1947 en Alemania, como bien dijiste, y que estuvo durante un tiempito en Estados Unidos viviendo y después volvió a Alemania, eh, es una de las referentes ecologistas, feministas y pacifistas, una fundadora del partido alemán, de los Verdes, y durante toda su vida una activista contra la guerra, una activista antinuclear, una activista por los derechos humanos y por los derechos civiles, que hace una relación muy clara y muy profunda entre la importancia de una lucha conjunta, porque ella decía, ¿no?, que el militarismo, la degradación ambiental y el sexismo pues están en una estrechísima relación. Tiene un libro muy hermoso que se llama Luchar por la esperanza, sin violencia hacia un futuro verde, y ella cultivó muchísimo un aspecto fundamental de la no violencia, que es la ternura en lo político, ¿no? La ternura como un elemento de acción. Ella, por ejemplo, una de las frases para mí por lo menos más inspiradora, ella dice: todas las dominaciones e injusticias están conectadas, se deben a una estructura patriarcal, racista, sexista, que promueve una mentalidad militarista. Así solo se alcanzará la justicia social si desde la no violencia se consigue acabar con las situaciones de dominación masculinas, ¿no? Creo que sus enseñanzas en relación a la importancia de interrelacionar las luchas emancipatorias desde el eje común de la no violencia, pues son una solo de las enseñanzas que nos ha dejado, nos ha regalado en su vida, ¿no? Muy bien, no nos da tiempo a anotar tantas citas interesantes que nos darían para tirar del hilo, pero por suerte te estamos grabando, ¿no? Así que podremos repasar tus palabras. Se me viene a la cabeza que caminas mucho, que trabajas mucho, que buscar lo que une y no lo que divide, ¿no? Sí. Que es algo que voy leyendo en todo lo que nos compartes, ¿no? Buscar lo que une y no lo que divide, y así poder avanzar más firmemente en la dirección adecuada, ¿no? Citas en tus charlas en torno a estas temáticas las tendencias actuales a la privatización de las guerras corporativas con escenarios bélicos cada vez más difusos, ¿no?, más complejos, que el común, el pueblo muchas veces no entiende, o si entiende no es exactamente lo que está sucediendo realmente, ¿no? No tanto entre estados como entre intereses corporativos. ¿Qué nos cuentas de esto, ¿no?, de este tema? Pues las guerras van adquiriendo distintas maneras de mostrarse a lo largo de la historia, y vamos viendo que este concepto, que ya lleva unos años presente en los movimientos sociales emancipatorios, que es la guerra permanente, cada vez está más adentro, porque realmente este sistema necesita la guerra y la militarización para que se sostenga este sistema capitalista, así como necesita la mercantilización, así como necesita el convertir todos los derechos y las libertades en mercancía. Y esta guerra permanente, que siempre se está sucediendo, necesita de una preparación permanente también de esta guerra, y por tanto necesita de los tres pilares que sostienen las guerras. Necesita de recursos económicos, el gasto militar
brutal a nivel mundial, tanto que 26 horas de gasto militar mundial daría para acabar con la hambruna de millones de personas en nuestra Tierra, ¿no? En nuestro planeta. Distopía total. Y también lo que estamos viviendo es que ese derroche militar supone en el Estado español más de 80 millones de euros cada día, y que eso invertido realmente en la satisfacción de las necesidades básicas, en la garantía del cumplimiento de los derechos y de las libertades, pues cambiaría la realidad de todas nosotras, ¿no? Por eso planteamos que ese sostenimiento es a través de estos recursos, digamos, económicos, pero también no solo es el gasto militar, es el comercio de armas, es la financiación de las armas. 3 de cada 4 armas no se podrían desarrollar si no llega a ser, en el caso del Estado español, por el BBVA, por el Santander, por la Caixa, que financian esta industria de la muerte. Y en este negocio de la guerra es muy importante también la industria militar, la investigación I+D militar, que recordemos que es una investigación que es 3 veces lo que se dedica en España, 3 veces más esta investigación de lo militar, es decir, para matar y para el negocio de la guerra, más que para la sanidad. Todo este negocio de la guerra es un elemento fundamental para sostener las mismas, pero también para sostener las guerras hace falta recursos humanos, ¿no? Y todo este proceso que decíamos en los tiempos de la campaña de la insumisión, imagínate que hay una guerra y nadie va, ¿no? Todo este aumento de la profesionalización, a veces pues plantean casi exclusivamente como salida laboral para nuestros colectivos de personas jóvenes el servicio militar y la profesionalización que se está desarrollando en España. Y también hace falta, para sostener la guerra, otra tercera pata, no solo lo económico, no solo los recursos humanos, sino también esta guerra cognitiva, como le llaman algunas compañeras, y que tiene que ver con los recursos ideológicos, ¿no? Lo que realmente se está utilizando de eufemismo, de deshumanización, de construcción del enemigo, etcétera, ¿no? Estas 3 patas sostienen unas guerras que hoy, como bien decías, es una guerra contra la vida, como decía y como dice Yayo Herrera, que además es una guerra sin principio ni fin, que es lucrativa, que es despojadora, que es permanente, como dice Rita Segato, ¿no? Es casi una forma de existencia y siempre tiene hace una rapiña sobre lo femenino, especialmente subrayado en la destrucción corporal, en la trata y la comercialización, y es una escena bélica permanente que opera con métodos mafiosos, ¿no? Muy bien, casi por alusiones, es una broma, pero hablamos desde el término municipal de Santander, has citado, ¿no? El Banco Santander, que sí, ya en el pasado periodo adelantó en ese nada prestigioso ranking, ¿no? De financiación de empresas de armamento y armamento nuclear, y que no paran de subir, ¿no? El Santander ahora más de 6.500 millones de euros en el último periodo de 2 años y medio, hasta junio del 23 creo que es. Bueno, pues tenemos esa pequeña desgracia aquí local, ¿no? Sin duda la guerra empieza aquí, desde cada uno de los aquís de cada persona, ¿no? sí. Y en nuestro caso aquí desde Santander, pues especialmente con la financiación, ¿no? De esas 3 de cada 4 armas que comentas. Sí. Allí tenéis otros temas, ¿no? Maniobras y demás, entre otros temas. Sí. Bueno, pasamos a otra pregunta. Te pedimos aquí... Sí, aunque es muy interesante esto que planteas, Sí. de realmente la guerra empieza aquí, parémosla aquí, que es un lema que hemos ido planteando todos estos años en un paraguas de una campaña antimilitarista de la Red Europea Antimilitarista, y que lo que planteamos es la importancia de ponerle freno a aquellos recursos que se están dedicando a la guerra y realmente orientarlos a
a los aspectos importantes de la vida para que realmente el concepto de seguridad humana, ¿no?, sea el que prime y para nada el de seguridad militar. Y es lo que tú dices, que contextualizar bien en cada uno de los territorios cuál es la contribución que hacemos a este proceso del negocio de la guerra, a este proceso destructivo que es la guerra, para que la resistencia a las mismas pues esté cercana a cada uno de nuestros lugares, ¿no?, donde habitamos. Seguridad humana. Nos toca sin duda formarnos, ¿no?, para poder avanzar en todos estos temas. Y parece que cambiamos de tema con esta pregunta, pero no cambiamos nada en realidad. Brevemente, si te parece, para dar un poquito más de tiempo a las siguientes preguntas, que todas son interesantes, ¿no? ¿Qué nos cuentas de la mafialización de la política que comentas tú, ¿no?, que denominas, y su violencia paraestatal, ¿no?, que tiene todo que ver, digo, en el sentido de sostener esta estructura que permite que la guerra empiece aquí, ¿no?, en cada lugar? Pues sin duda la política pues es un elemento indispensable, ¿no?, en ese complejo militar industrial, en ese entramado. Mafialización de la política. Aquí seguimos a Rita Segato en su libro La guerra contra las mujeres, muy recomendable también, donde ella plantea que no hay tiempo de paz para el género, ¿no?, y donde la violencia contra las mujeres es un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico, que ya no es un efecto colateral, sino que es un elemento central. Ella, entre las características que plantea que tiene actualmente esta situación de guerra, esta mafialización de la política y la captura del campo criminal por el Estado, habla de una institucionalización de la criminalidad. El crimen no es algo que se comete de una manera sin planificar, sin organizar, sino que se organiza y se planifica desde el Estado, ¿no?, siguiendo las tradiciones de los crímenes de Estado, de terrorismo de Estado, etcétera, que cada vez más el crimen está asociado a que pocas personas puedan seguir acumulando capital y propiedad, y por lo tanto el crimen no es algo excepcional, sino que el crimen es un elemento estructural, es decir, para que siga existiendo la defensa de los intereses de los más ricos, hace y desarrolla y planifica y ejecuta crímenes el Estado, que se pone al servicio de los más ricos, y que se utiliza esa ejemplaridad cruel, ¿no?, donde criminalizando, digamos, y normalmente más lo que vivimos en el Estado español es criminalizar a la pobreza, a las personas empobrecidas, a las personas migrantes, convirtiendo lo que a las personas que están pasando situaciones de peligrosidad, de estar viviendo en peligro, a hacerlas peligrosas, ¿no? Y así poder vendernos Hacer más, de sí. algún modo, ese concepto de seguridad militar, ¿no?, frente al de seguridad humana. Muy bien, pues de una charla de estos temas también anotamos el concepto de femigenocidio, sobre el que hablabas, de la violencia de género, como algo cada vez más impersonal, ¿no? ¿Nos hablas un minutillo de esto? Sí, el femigenocidio, que hoy más que nunca nos recuerda este genocidio tan terrible que se está perpetrando por parte de el gobierno de Israel, con la complicidad y el apoyo de Estados Unidos, Unión Europea y algunos otros países, que está acabando con la vida de las personas de Gaza y en general de Palestina, ¿no?, y que seguimos exigiendo el alto al fuego y el embargo del comercio de armas y el romper las relaciones con Israel, por supuesto. El femigenocidio es unir dos palabras, ¿no? Es unir el genocidio, pero se está perpetrando contra las mujeres, ¿no?, que es un genocidio que cada vez es más impersonal, es más silencioso, incluso que se quiere seguir ocultando, ¿no?, y que son estas guerras informales, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres que queremos de alguna manera subrayar, y que es también un concepto que plantea Rita Segato también, y que nos ayuda como a contemplar que hoy principalmente
se quiere acabar con la vida de las mujeres. Muy bien, pues pasamos a un tema, hablas mucho de migración, ¿no? De racismo y xenofobia y demás, al tema de Frontex. Sabemos que estás metida en estas luchas, ¿no? Te tenemos fichada también, que no dejan de ser la misma, ¿no? Sí. La externalización de las fronteras, ¿no? Nuestra frontera sur, con varios puntos calientes, por ponerles un adjetivo. Bueno, Sí. una guerra que muchos decimos que está invisibilizada, ¿no? Pero ¿qué es una guerra? Que es una guerra con mayúsculas que tenemos en nuestro estado, aquí y ahora también, ¿no? Y especialmente en Ceuta, en Melilla y en las Islas Canarias, ¿no? En varios puntos. ¿Cómo ves este panorama, no? Que sabemos que ha habido ahora un trabajo interesante en este sentido de varias organizaciones con las que tú colaboras. ¿Y qué podemos hacer, además de visibilizar y denunciar? Pues es importante esto que planteas, que tiene que ver con la militarización, esa invasión de lo militar y de la lógica de guerra en distintas dimensiones de nuestra vida, y en concreto la militarización de las fronteras. Las fronteras es un espacio que, como dicen las compañeras de Caminando Fronteras, un espacio de guerra, de excepcionalidad democrática, donde desaparece, mata las políticas migratorias y tortura a muchas personas. Entre ellas hablamos también del Frontex. El Frontex es la única agencia armada de la Unión Europea y es el brazo armado y militar y policial de la política migratoria de esta Unión Europea, ¿no? Frontex deporta, realiza expulsiones colectivas, vigila, intercepta a través de la contención y la coerción, externaliza las fronteras, es decir, convierte a otros países en puntos fronterizos de la Unión Europea, subcontratando, ¿no? Dona material militar, forma y entrena fuerzas de otros lugares, paga el desvío de recursos, paga Frontex los recursos que desvía de la ayuda al desarrollo de estos países, participa en operaciones militares de la OTAN, recopila, intercambia y guarda y pasa información de las personas migrantes, incorpora a las Fuerzas Armadas desde el 2019 para esta militarización de las fronteras. Y ojo, porque puede operar Frontex como agencia de la Unión Europea en cualquier territorio de los estados de la Unión Europea sin su consentimiento. Nosotras lo que planteamos es que Frontex, que es este brazo armado, no rescata, no evita muertes, no protege la vida, no respeta, no garantiza los derechos y no combate las mafias. Muy al contrario, Frontex perpetúa el proyecto neocolonial de la Unión Europea, especialmente en el continente africano, hace las rutas más peligrosas y más mortíferas. Recordemos que el año pasado, Caminando Fronteras nos comentaba que y nos expresaba públicamente que son asesinadas 18 personas al día, más de 6.600 personas han perdido la vida por esta política migratoria. Con este Frontex aumenta el negocio de las fronteras, que es el mismo negocio de las armas, viola los derechos y las libertades, revitaliza las mafias, refuerza el imaginario securitario y no humanitario, ¿no? Y anula la capacidad de gestión de las políticas migratorias, de alguna manera desprotegiéndonos a toda la población. Por eso planteamos que hoy desmilitarizar las fronteras es abolir Frontex, es hacer todo un ejercicio de regularización de todas las personas que ya están aquí, es generar espacios, acabar, por supuesto, con todas las deportaciones y las detenciones, los centros de internamiento de extranjeros, acabar con este complejo industrial, militar y de seguridad fronteriza, que es el mismo, potenciar la solidaridad, la restitución internacionalista, en general acabar con este régimen de frontera de la Unión Europea, promoviendo vías de movimiento seguras y legales. Muchas gracias. Pues no está del todo claro, pero sin duda transversalmente, ¿no? En todas estas luchas y trabajos está la esperanza, ¿no? Y hay una máxima que se me viene ahora, que es: la esperanza es la virtud
de quien lucha, y otra bastante desconocida, pero que es de Martin Luther King, que ese sí es conocido. La esperanza es la negativa final a la rendición, ese no final, a rendirse, ¿no? Y sin duda esa lucha, ¿no? Afroamericana, pues da fe de que no hablamos solo de idealismo y de utopía, ¿no? Sino que el trabajo sistemático y continuado tiene resultados de justicia, ¿no? Nos habla respecto al antimilitarismo de cómo buscar un cambio de paradigma con la abolición de los ejércitos como paso intermedio hacia un cambio del modelo de desarrollo. Estamos pensando en ese tiempo intermedio entre hoy y la abolición total de los ejércitos, ¿no? En el transarme o en la acción que toque hacer mañana, ¿no? Que se te viene así concretito, ¿no? De este tema desde una perspectiva más realista que idealista, ¿no? Más, no tan utópica, pero más concretita, ¿no? Pues lo primero es que el antimilitarismo es un movimiento social más. Como movimiento social lo que promovemos son acciones colectivas en las que la población intentamos alertar, formar, movilizarnos para retar a las poderosas, a los poderosos y a la sociedad en general, ¿no? Para aportar soluciones a los problemas reales que tenemos y rescatar valores, ¿no? Y como movimiento social siempre queremos, por una parte, hacer visible el conflicto, las opresiones, la dominación, y por otra parte queremos cambiar las dinámicas de poder, generando procesos pues de empoderamiento personal, colectivo, comunitario y político, ¿no? Todo esto nos lleva a que vamos de la mano con otros movimientos como el feminista, el antimilitarista, el de la justicia social, porque lo que queremos, como decimos en los feminismos, no es un trozo de tarta, sino queremos un cambio de receta, ¿no? Una nueva manera de relacionarnos, de vivir, otra manera de hacer alianzas, ¿no? Y esto nos lleva a que lo que aporta el antimilitarismo es, como bien decías, un cambio de paradigma de seguridad y de defensa, ¿no? Y de preguntarnos realmente qué es lo que nosotras queremos defender como comunidad, cuándo nos sentimos seguras y qué es para nosotras la seguridad nuestra y del resto del planeta, que no es más que cuando se cumplen derechos, libertades, la satisfacción de necesidades para todas las personas, la alimentaria, cuando hay seguridad ecológica, económica, política, cultural, ¿no? Y entonces ahí apuntamos a la necesidad de abolir los ejércitos, acabar con los ejércitos como un paso más para esta destrucción de las relaciones personales y estructurales de dominación y de violencia, ¿no? Depelando por una parte la militarización y por otra sacando el militarismo de nuestras vidas, ¿no? Generando también procesos de búsqueda de resolución de conflictos de una manera no violenta. Y lo hacemos, como antes decíamos, que las guerras se sostienen con los recursos económicos, humanos e ideológicos, pues nosotras lo que hacemos es acabar con las guerras y sus causas, ¿no? Hay un manifiesto de la Internacional de Resistentes a la Guerra que se llama, que lo expresamos muy rápidamente, que es la guerra es un crimen contra la humanidad y el resto de la naturaleza, y que nos comprometemos a acabar con todas las causas. Y eso lo hacemos perturbando, detrayendo, aboliendo estos pilares que sostienen las guerras y visibilizando y desnaturalizando la violencia, ¿no? Por eso nosotras decimos, no habrá paz sin justicia, no habrá paz sin feminismo, no habrá paz sin militarismo, no habrá paz sin realmente una justicia ecológica, de género y social para todas. Genial. Pues con la esperanza que decíamos y la alegría de saber que ya queda un día menos para abolir las guerras, en torno a lo que dices, sí. Vamos con la última pregunta, hablando de soluciones, ¿no? De buscar soluciones. Destacas que todas las alternativas que reivindicas comparten una estrategia sociopolítica
que es la estrategia de la no violencia. Hablas en este sentido de que los feminismos buscan la despatriarcalización, redefiniendo y transformando las estructuras de dominación masculinas de una manera no violenta, ¿no? Sí. Coméntanos lo que te apetezca de ello, háblanos de ello, si te parece brevemente una etiqueta de lo que es para ti no violencia, o qué entiendes por no violencia, ¿no? Que sabemos que es un concepto bien definido, pero que se presta a diferentes sensibilidades, a diferentes formas de vivirlo en la práctica y de sentirlo, ¿no? ¿Cómo lo enmarcas tú? Y nos comentas. Sí. Dice Elvira Sastre que no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. Y desde ahí, la no violencia, nosotras desde Alternativa Antimilitarista MOV, Acción Directa No Violenta, lo planteamos como una estrategia, como es sociopolítica, que compartimos todos los movimientos emancipatorios, ¿no? Y es un proceso revolucionario de cambio de esos valores, de esas actitudes y de esas estructuras que sustentan las injusticias y las violencias, ¿no? Y por eso planteamos siempre también en los movimientos que para caminar tenemos dos patas: la protesta, que es ponerle freno al poder dominante, pero también la propuesta, ¿no? Esta construcción de poder popular, ese crear alternativas, ¿no? No solo pues no colaborando, concienciando y persuadiendo o con intervenciones no violentas, sino creando alternativas a eso que no queremos. Alternativas que tienen en el centro la inviolabilidad de la vida humana, ¿no? Que es este principio tan importante de la no violencia, y que esta no violencia, escrita toda junta, ¿no?, supone desconcentrar el poder, la coherencia entre los fines que buscamos y los medios, se basa en la ayuda mutua, en la autogestión y en una estrategia desobediente, ¿no?, donde la desobediencia civil tiene un papel muy importante. Pero en lo que más nos gusta centrar es que construyamos qué es lo que realmente nos defiende, y muchas veces nosotras lo que señalamos es que la no violencia lo que busca es defender la comunidad, defender la horizontalidad, la defensa social frente a la civil o militar. Esta no violencia es parte de la lucha por los cambios estructurales de esta sociedad, ¿no? Y busca no la derrota de un oponente, sino construir una sociedad distinta, una sociedad cooperativa, colaborativa, respetuosa con la vida, ¿no? Donde la concepción de revolución no es solo política, sino también una revolución de nuestros valores, de nuestro estilo de vida, de lo social, ¿no? Y que tiene su base en la comunidad y en el trabajo en red, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que plantea una compañera también desde la no violencia y el feminismo, que es la no violencia como una doctrina de dos manos, una que empuja y una que abraza, ¿no? Esa no violencia que busca el cambio y a la vez lo hace desde el abrazo, el amor, la fuerza de la ternura, ¿no? Afirmando la vida, ¿no? Y pronunciándose contra las opresiones y recogiendo el valor irrepetible y singular de cada una de las personas, ¿no? Por eso la no violencia tiene estos 4 principios, ¿no? No solo es el rechazo a la violencia, que por supuesto, es la afirmación de la justicia, es el respeto de los derechos y las libertades, y es aceptar, disfrutar, gozar de la diversidad, ¿no? Qué bien, algo hemos escuchado de esto y da gusto reescucharlo y hacerlo de uno, ¿no? Las dos manos de la no violencia, ¿no? Una que pone freno, que dice basta a la violencia, a la supresión de la verdad. Aquí se tiene que parar la guerra, ¿no? Y otra que está siempre tendida, predispuesta a cuidar, a abrazar, a perdonar y a entrar en diálogo para
para construir la nueva sociedad, ¿no?, por la que trabajamos. Muchísimas gracias, Koldovi. Sí. Nos quedamos con ganas de seguir charlando y tenemos claro que para avanzar en estos temas necesitamos, y especialmente en antimilitarismo, ¿no?, por dar una referencia más concreta, ¿no?, buscar formas de hacer red, ¿no?, pero redes más profundas, de entablar diálogos y formas de colaborar entre los diferentes trabajos y luchas alrededor del Estado español, que trabajan en muy diversos ámbitos, pero que van en la misma dirección, ¿no?, de buscar una sociedad sin guerra, ¿no?, y por supuesto visibilizando que no somos un país neutral, ¿no?, un Estado neutral, y que sin duda la guerra empieza aquí, ¿no? Nos quedamos un poco reforzando esa idea que ha salido en varios momentos. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es, al menos, parar, como mínimo, ¿no?, ese trocito de responsabilidad de la guerra que tenemos en las guerras y en los conflictos del mundo, más de 50. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Koldovi. Hola, os damos la bienvenida al segundo programa del Ventarrón Especulativo. Os recordamos que formamos parte de los colectivos vecinales en defensa del territorio. En la sección de hoy vamos a hablar, en un primer momento, como ya os comentamos en la anterior, vamos a conocer los motivos por los que en esta comunidad autónoma solo tenemos un polígono eólico, en concreto en el Valle de Soba, y un molino llamado experimental en Celada Marlantes. A continuación actualizaremos la situación de los polígonos eólicos que tenemos ahora en Cantabria o los que están por venir, y hemos introducido una pequeña sección que hemos llamado microcharla, con parte de los contenidos que damos en las charlas que llevamos años haciendo y que en este primer capítulo se lo dedicamos al consumo eléctrico. Un apartado de noticias que destacamos y acabaremos informando de la movilización para el próximo 23 de marzo. ¿Por qué hay tan pocos molinos en Cantabria? Nuestros vecinos más cercanos, Burgos, tiene más de 60, Palencia más de 46 y en la Comunidad Autónoma de Asturias más de 24. Por comunidades autónomas, Castilla y León 276, Galicia 183, Andalucía 167, Castilla-La Mancha 160, Aragón 73. El Ventarrón. Pues vamos a hacer un poco de historia. La información que vamos a contar está sacada, todo el mundo puede acceder a ella, de la página de Sur de Cantabria Natural, que es la gente que más tiempo lleva luchando en Cantabria contra los polígonos eólicos. Tiene una sección en la que habla de cómo el Supremo tumbó definitivamente en 2015 el concurso eólico de 2009, ya anulado por el TSJ de Cantabria en 2012. Entonces hay una valoración por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria de las sentencias que anulan el concurso eólico y sus consecuencias en el planeta. Los valles del interior de Cantabria son las grandes víctimas del llamado desarrollo eólico, pues la bella limpieza de esos valles, consecuencia de su secular abandono, los dota de un futuro cierto en el actual mundo en crisis, futuro que nos quieren robar con sus agresivos y anacrónicos molinos. Tenemos que felicitarnos por el éxito de la sentencia 752/2012 del TSJ de Cantabria, que da la razón a los demandantes en todos sus planteamientos, no solo en el fallo anulatorio, sino en todos los razonamientos jurídicos que lo sustentan. La Administración elabora las malas leyes que le convienen y luego no las cumple. Además de corruptos, son inútiles. Permite la sentencia interpretar la existencia de un cierto compadreo implícito entre administración y adjudicatarios de potencia, cuando dice, al final de la página 11, que la tramitación concede una publicidad limitada, ya que solo los interesados en el concurso tendrían conocimiento de esta base, de su contenido y alcance. Es una broma que alguna adjudicataria hable de eximir indemnizaciones cuando es a ella
y a la Administración a quienes, en base a la propia sentencia, se deberá exigir responsabilidades de todo tipo. Comentamos aquí que esto parece que está escrito ahora, pero es de 2012. Dice: tan negativo para los intereses generales ha sido la actuación del anterior gobierno del PRC-PSOE como lo está siendo el actual del PP, que de forma vergonzosa ahora pretende desmarcarse del concurso eólico anulado. Anulada por sentencia la adjudicación de potencia del concurso eólico, debemos centrarnos ya en el plan energético, el Plenercan 2011-2020, que, pese a su título 2011, no estará aprobado ni en 2013. Cuya nulidad plena se desprende de modo implícito de las concretas exigencias procedimentales de dicha sentencia. A partir de todo ello, y desde la lógica de los tiempos y jurídica, la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur tiene planteadas legalmente por escrito al Gobierno de Cantabria una serie de cuestiones que, en resumen, son las siguientes. De forma inmediata y previa, hay que aprobar un plan de ordenación del territorio PROT que evalúe el impacto acumulado de todas las infraestructuras, no solo las energéticas. Con carácter previo a todo, hay que aprobar el PROT, que además de ordenar de forma global en Cantabria las agresivas infraestructuras energéticas, entre ellas la eólica, ordene las de todo tipo: autopistas, ferrocarriles, puertos deportivos, campos de golf, teleféricos, haciéndolo de forma más amplia en el tiempo, no solo en el horizonte del caso inmediato año 2020, valorando además sensatamente los efectos de la crisis sistémica, posibilidades, necesidades, consumos en que vivimos y adecuando el planteamiento a ella. Entonces, aquí ahora ya cierro lo que estoy leyendo. Vemos cómo seguimos igual que hace más de 10 años, con lo mismo, con el PROT, los gobiernos van cambiando y vemos que las circunstancias siguen estancadas en las mismas situaciones. Anterior ya estuvimos hablando de los polígonos que se encuentran en el centro-sur de Cantabria, que se encuentran más avanzados y contra los que ya estamos luchando jurídicamente, que son Cuesta Mayor, Somaloma Las Quemadas, Alsa, Bustatur, Campo Alto La Costana y El Escudo. Y ha habido novedades, porque están apareciendo empresas que están buscando nuevos nichos de destrucción del territorio. La prensa también resucitó polígonos viejos conocidos, como son Cotío, Olea, Ornedo, Enestrosas y Morosos en el sur de Cantabria, en Valdolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Campo de Enmedio, la Hermandad de Campo de Suso y las Rozas de Valdearroyo. Pero sí que ha habido novedades en otros lugares de Cantabria, porque las empresas están buscando nuevos yacimientos de destrozo de los montes. En concreto, nos ha llegado información de que los municipios que están siendo visitados por las empresas son Villafúfer y Santa María de Cayón, que sería un polígono eólico que han llamado Astillero 1, y el Astillero 2, que sería entre Penagos y Liérganes. Este último con 12 aerogeneradores y el anterior con 16 aerogeneradores. También en la zona de Ruesga y Junta de Boto, los llamados Fuente del Pico y Sierra del Sel. El pasado sábado 10 de marzo votaron en concejo en Mentera Barruelo, una de las poblaciones afectadas, concretamente por el polígono Sierra del Sel, y ha salido en una votación muy reñida, con 36 votos en contra del polígono eólico y 34 a favor. Vamos a prestar gran atención a estos movimientos que se están produciendo y hacemos un llamamiento para quienes tengáis noticia del paso de estas empresas por vuestras zonas, os lo hagáis llegar para hacer el seguimiento. Microcharla, capítulo 1, sobre el consumo eléctrico. La electricidad solo es el 20% de toda la energía final consumida y el mercado eléctrico en España está saturado. 124 gigavatios instalados, de los que 30 gigavatios en eólica y 24 gigavatios de solar fotovoltaica, y creciendo, con 30 gigavatios de consumo medio y cayendo desde hace ya 15 años. Además, hay que tener en cuenta
toda la trazabilidad de los materiales necesarios para esta industria supuestamente renovable. Muchos son escasos, lejanos o críticos. La extracción, la construcción, el transporte, la instalación y el supuesto desmantelamiento dependen además totalmente de los combustibles fósiles. Luego tenemos que tener en cuenta también la tasa de retorno energético, que es muy baja para esta industria. La tasa de retorno energético es la relación entre la cantidad de energía invertida en el proceso y la energía obtenida. Es decir, que hace falta mucha energía en todo este proceso de lo que he dicho anteriormente y luego la energía que vamos a obtener. Y luego además la vida media de estos armatostes es de unos 25 años. Además, la industria eléctrica, en su lucha contra la crisis energética, climática y medioambiental, está pidiendo al gobierno que se consuma más porque consideran que no están ganando lo suficiente. Vamos a destacar dos noticias. La primera, publicada en el periódico digital Universidad de Valencia en febrero de este año. Una investigación explica cómo la despoblación se usó para justificar los parques eólicos sin atender al medio ambiente. Jaume Pla y Javier Esparcia, investigadores de la Universidad de Valencia, han analizado la despoblación rural en la prensa valenciana entre 1996 y 2022 y concluyen que este factor o la creación de empleo se han subordinado a la construcción de parques eólicos muchas veces sin atender suficientemente a cuestiones medioambientales. En su artículo, publicado en la revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense, proponen que las noticias de los medios de comunicación deberían tener un enfoque complementario al tradicional y dar mayor importancia al medio ambiente. Dicen, se ha construido una narrativa en la que se traslada a la ciudadanía, de forma reiterada y con pocas e insuficientes evidencias científicas, que los parques eólicos eran fundamentales para generar empleo y rentas para la población rural, llegando a afirmaciones tan categóricas como osadas e inciertas como cuando se señala que el futuro de estas áreas rurales y el freno a su despoblación dependía de los parques eólicos. Mientras no se demuestre, estamos ante un discurso que puede calificarse de idílico e incluso falaz. Además, explican que hay una relación inversa entre despoblación y calidad ambiental y que en ocasiones los medios de comunicación tienen más en cuenta las ventajas que los perjuicios de la instalación de parques eólicos. Llegan a esta conclusión tras la revisión de 853 noticias de despoblación, de las cuales solo el 11% trataba temas medioambientales. Aquí en Cantabria, como sabéis, el único polígono eólico que tenemos es el que está en Soba. Tenemos datos, pérdida de ingresos y de población. Una noticia de febrero de este año. El municipio más pobre de Cantabria es Soba. Su renta bruta se sitúa en los 12.424 euros anuales. En 2008, cuando se inauguró, Soba contaba con 1.427 habitantes. En el 2023 ha bajado a 1.108. Otra noticia, aparecida el pasado domingo 10 de marzo de 2024 en el Diario de Burgos. Menús gratis a cambio de molinos. Los aerogeneradores que el grupo Ibereólica Renovables tiene proyectados instalar en 4 parques diferentes en el entorno de Lerma traerán consigo la financiación de almuerzos diarios gratuitos para los habitantes mayores de 65 años de sus pueblos de influencia. Esta es una de las medidas sociales que la promotora, que levantará alrededor de 180 molinos, ha propuesto a varios de los ayuntamientos. No sabemos qué os parece a los que estáis escuchando. A nosotros nos parece un insulto, una tomadura de pelo de la industria eólica. Próximas movilizaciones. El sábado 23 de marzo a las 12 horas en la Plaza de Correos de Santander nos concentraremos y movilizaremos por la defensa de nuestra tierra, con el lema «La industria eólica sacrifica nuestra tierra». Porque nos quieren imponer un modelo energético injusto e insostenible, porque las multinacionales energéticas especulan con nuestro territorio para convertir las montañas en polígonos industriales eólicos, porque no les importa destrozar los manantiales, los acuíferos de agua dulce y el patrimonio natural y cultural de Cantabria de forma irreversible. Por todos estos motivos, acude a defender tu tierra antes de que sea demasiado tarde.
recordamos que continuamos con la campaña de recaudación de dinero para enfrentarnos a todos los procesos jurídicos que tenemos encauzados ya y los que están por venir. La opción se puede realizar por Bizum la donación y sería opción donar dinero, el importe a donar, concepto no eólicos, el código ONG es 08711, territorio cántabro, y enviar la fórmula para aportar dinero al Fondo para la Defensa Jurídica de Cantabria. Llevemos la especulación ante la justicia. Nos vemos el próximo 23 de marzo en Santander, en la Plaza de Correos, a las 12 horas. Polígonos eólicos no, ni aquí ni en ningún sitio. El ventarrón. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí el vuelo de esta semana. Antes de cerrar, queríamos remarcar la convocatoria que se ha avanzado en el ventarrón especulativo, y es que el próximo sábado 23 de marzo a las 12 del mediodía, en la Plaza de Correos, los colectivos vecinales en defensa del territorio convocan una concentración bajo el lema «La industria eólica sacrifica nuestra tierra». Así que os hacemos un llamamiento a volar hasta allí a apoyar esta lucha. Y apuntaros bien la fecha del sábado 23, porque además ese día va a tener lugar el 7º cadenazo de las radios libres en el Estado español, en el cual varias radios libres nos unimos para denunciar el brutal genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Serán 12 horas de emisión ininterrumpida desde las 10 de la mañana, con entrevistas a activistas pro-palestinos, representantes de la campaña BDS, trabajadoras por los derechos humanos, temas de género, infancia, etc. Podéis escucharlo en el blog de Radio Argallo, en la web radioslibres.info o en la página web de cualquiera de las radios libres que participan. Y concretamente el aporte de Radio Argallo va a ser un programa en colaboración entre El Pájaro Observador y las compañeras de La Tertulia de las Comadres, y tendrá el título de El Pájaro de Comadreo, especial Cadenazo Palestina. Como es fácil que os pueda coincidir con otra actividad, en caso de que no pudierais escucharlo en directo en el cadenazo, os avanzamos que posteriormente lo subiremos como siguiente programa tanto en los portales de El Pájaro Observador como en el de La Tertulia de las Comadres. Y por otro lado, este cadenazo en apoyo al pueblo palestino va a ser un cadenazo global por Palestina en una remisión colectiva de radios libres y comunitarias también de Abya Yala, de Latinoamérica, que tendrá lugar en este caso al día siguiente, el domingo 24 de marzo, y que podréis seguir también desde www.radioslibres.info. Y ya por último, también ese sábado 23 y el viernes anterior, viernes 22, tendrán lugar una segunda parte del ciclo de actividades que están teniendo lugar en la librería La Libre bajo el título de La cosa está que arde, abordando los conflictos desde la comunidad, el antipunitivismo y la autogestión. La primera actividad será una charla el viernes 22 a las 7:30 en La Libre con Pastora Filigrana y bajo el título de La autogestión del conflicto desde los márgenes. Por otro lado, el sábado 23 a las 5 de la tarde tendrá lugar primero la charla Aprender de otras geografías, resolución de conflictos y justicia social en Rojava, Kurdistán, con el colectivo Rojava Azadi Madrid. Y seguidamente a las 7:30 tendrá lugar un taller con el colectivo Simpoli titulado ¿Qué no sabemos y hacemos en los conflictos cotidianos? Más autonomía, menos policía. Bueno, pues nos escuchamos dentro de 2 semanas, como os hemos avanzado en ese formato especial de El Pájaro de Comadreo, y hasta entonces estamos en contacto a través de nuestros portales de Facebook, Twitter, en los comentarios de nuestros canales de iVoox y de YouTube cuando vamos publicando los programas, o podéis escribirnos también a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes, y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.